Noches, soy Gabriel Contreras y hoy vengo a hablar sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto, filósofo, matemático y astrónomo, nacido entre el año 624 a.C. y fallecido en el 546 a.C. En esas épocas, como era muy difícil saber cuántos años tenía la gente, qué día era, pues se especula entre esas fechas. Siguiendo con el tema, Tales de Mileto fue un filósofo presocrático del cual se desconoce su origen. A él se le atribuye Mileto por haber nacido, bueno, por haber vivido en esa ciudad y morir ahí, en esa ciudad de Asia Menor. Él fue el fundador de la filosofía griega y está considerado como uno de los siete sabios de Grecia. Este, es- con el pasar del tiempo no ha quedado casi ningún rastro de sus escritos, por lo que algunos de sus logros más grandes se le puede atribuir el término apócrifo. Eso significa falso o fingido. Puede que sea real, puede que no lo sea. Siguiendo con el tema, el conocimiento de Tales de Mileto, este, procede de lo que se cuenta en la metafísica de Aristóteles. Tales llegó a ser famoso por sus conocimientos de astronomía después de predecir un eclipse de sol ocurrido en el 28 de mayo del 585 a.C., fecha en la que tuvo lugar una batalla entre los lidios y medos. Se dice que aconsejó a los marinos de esa época a orientarse mejor por medio de las constelaciones del espacio. En vez de orientarse con la Osa Mayor, los ayudó a orientarse con la Osa Menor. También él introdujo la geometría a Grecia. También se le debe también se le conoce un teorema creado por él, conocido como el teorema de Tales. Según Tales de Mileto, todo principio original de las cosas es el agua. De hecho, ese es su arjé, de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez, antes de Tales. Bueno, antes de Tales, las explicaciones del universo eran mitológicas y fantásticas. Tenían sus orígenes, este, ¿cómo así decirlo? Más folclóricos, entre comillas. Y su interés por la sustancia física básica del mundo marca el nacimiento del pensamiento científico. Eso sí, Tales no dejó escritos y continúa. Tales de Mileto tiene algunas frases muy características con las que se dice mucho de las creencias de esos entonces, como por ejemplo, el agua es la naturaleza de todas las cosas. Explicando, Tales de Mileto decía que agua somos y de agua venimos, porque eso para él es la naturaleza misma, la fuente de todas las cosas y el principio originador y el inicio del universo. Por aquel entonces creía que la Tierra era un disco plano que flotaba sobre el agua y que el principio de todas las cosas era el agua. Es decir, todo proviene del agua y finalmente todo vuelve al agua. Y por lo tanto, creía que todo el universo era solo una modificación del agua. ¿Cómo es?
El agua suponía para él una sustancia material única, tal y como recoge un estudio del 2009 sobre la naturaleza del agua llamado The Nature of Water, Tales Arche o Arge de Tales. Ahí se pueden dar muchas explicaciones sobre la importancia del agua, incluida su protagonismo para todos los seres vivos y este del por qué el agua es el centro de la vida. Otra frase muy típica de Tales de Mileto es: lo más grande es el espacio porque lo encierra todo. Para Tales, pudiera ser que el espacio no fuera infinito, pero contiene todo lo que contiene, según el filósofo. Él intentó explicar la estructura del universo de una manera lógica para ese entonces y precisar el orden y a qué distancia estaba la Tierra con respecto a otros astros, ya sea la Luna, el Sol, etcétera. Pero para ello se valió de los resultados de la ciencia babilónica. Sin embargo, una buena parte del, de su pensamiento fue equívoco. Otorgó un orden al universo inverso al que realmente tiene, entendiendo que el Sol se encuentra más alejado que las otras estrellas. No sé si me haga entender. Y por último, otra de sus frases más importantes es: aísla tu persona en tu interior y reflexiona sobre el sistema del universo. En la línea con el pensamiento anterior, Tales de Mileto también proponía el hecho de mirar hacia nuestro interior y reflexionar sobre lo que somos o lo que queremos ser, en comparación con algo tan incomparable e inconmensurable como el universo. De lo más pequeño hasta lo más inmenso e inexplicable como puede llegar a ser el cosmos. Porque si el tamaño y la edad del cosmos superan toda comprensión normal del hombre, entonces, ¿en qué lugar queda relegado nuestro milimétrico y diminuto hogar? ¿Cuál es nuestro lugar en este punto y espacio en medio de la inmensidad de la eternidad de lo que es el universo? Porque al lado de eso, puede que nuestras inquietudes y preocupaciones diarias parezcan algo absurdo con lo que hay allá afuera. Y esto mismo es lo que se planteaba el astrónomo eh, Carl Sagan. Y eso es todo. Muchas de las cosas que descubrió Tales de Mileto fueron un avance muy importante, aunque también algunas cosas eran erradas para la época, porque no contaban con lo que contamos hoy en día. Pero gracias a él, la sociedad tiene un punto de vista más crítico y más reflectivo sobre las cosas que nos rodean, del por qué existe o por qué se le atribuye ese nombre. Y gracias a él surgieron otros filósofos grandes como lo es Anaxímenes de Mileto y Anaximandro. Bueno, todo esto para explicar quién fue Tales de Mileto, qué aportes dio, qué preguntas surgieron de sus investigaciones y qué aportó en la sociedad. Muchas gracias por su atención.